¿Piensan irse la mayoría lejos? A ver, quisiera que levanten la mano los que van a hacer acá en Lima sus serums. ¿Nadie? ¿En provincia? ¿Sí? Yo creo que todos. Muy bien. Perfecto. Sí, como yo le hice, ¿no? Yo también hice el serums en provincia. Es una bonita experiencia, ¿no? Van a crecer un montón. Van a tener sus propios pacientes, su propia población. Y es algo que los va a enriquecer bastante, ¿no? Siempre hagan todo con mucho cuidado y con esmero por los pacientes, ¿no? Bien, ahora no voy a tratar de dar una clase teórica porque abordar la traumatología y la ortopedia en 3 horas es imposible, ¿no? Básicamente son cosas básicas que ustedes deben saber de cómo referir al paciente, y si es que pueden hacer algo por el paciente en ese momento, se puede hacer, lo hacen, ¿ya? A veces llegan a nosotros pacientes referidos de otros lados sin una adecuada inmovilización, ¿no? No los estabilizan bien o no les dan un tratamiento adecuado de manejo del dolor y el paciente sufre, y eso no está bien. Así que, bien. Entonces vamos a hacer los objetivos de la clase, ¿no? Lo que ya está ahí. No pretendo ser bastante teórico, así que vamos a pasar a lo otro. Primero, antes de llegar a esto, hay signos clínicos que nosotros debemos conocer para sospechar una fractura, ¿no? Por ejemplo, uno es el hematoma, ¿no? Cuando el hueso se rompe adentro, se hincha, sale sangre por dentro y se forma un hematoma, ¿no? El dolor es bastante agudo si uno sobre todo examina al paciente, lo toca y le va a doler. El examen físico es bien importante, ¿no? Palpar las superficies óseas donde el paciente refiere a dolor, y si encontramos hematoma, dolor y aparte limitación funcional, quiere decir que no puede hacer los movimientos normales de una extremidad, clínicamente podemos sospechar de una fractura, ¿no? Hay algunos que van a tener la suerte de poder hacer el serums en un centro de salud, y en los centros de salud que son cabeceras de red puede que haya servicio de rayos X, ¿no? Entonces ya eso es una gran ayuda. Pero para los que van a ir, como en mi caso, a centros poblados donde no hay rayos X, el examen físico es bien importante, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, para reconocer una fractura, básicamente el hematoma, aumento de volumen, limitación funcional, y para eso tienen que palpar al paciente, tienen que tocarlo, ¿ya? Hay una asociación que se creó ya hace unos años, más o menos medio siglo, que trató de organizar todo con respecto a la ortopedia y la traumatología, y dio algunos pilares en el manejo de las fracturas, ¿no? Que son los que están acá, ¿no? Hay que conseguir una reducción anatómica, ¿no? Cuando se destruye la anatomía, al paciente le duele un montón. Cuando nosotros, por medios de tracciones o reducciones que intentamos hacer de las fracturas, restituimos la anatomía, el dolor calma enormemente, ¿no? Baja el dolor. Una vez que tenemos reducida nuestra fractura, hay que conseguir una estabilización interna o externa de los fragmentos, ¿ya? Eso va a acelerar el proceso de consolidación de las fracturas. Usualmente se prefiere la consolidación primaria, quiere decir que estando todos los huesos cerca, va a haber la menor cantidad de callo. Esto en adultos, en niños es otra historia. Mayormente ahora me voy a referir a adultos. Cuando ya hay una cápita que es, vamos a hablar de niños, es otra historia, completamente diferente, ¿ya? Por ejemplo, para adelantarles, si bien en un paciente adulto debemos buscar restituir la anatomía, en un niño no siempre es así. Básicamente por el periósteo, porque ellos tienen un periósteo grueso, que es semejante a una tela que tuviéramos nosotros encima del brazo,
que es lo que va a dar crecimiento al hueso. El hueso puede estar cabalgado, puede estar un poco angulado, y cuando el niño crece, el hueso restituye su anatomía, se remodela el hueso. La remodelación de los niños es espectacular, créanme que sí. Muy bien. Entonces traté de ordenar un poco y lo primero que vamos a ver son las fracturas de clavícula, ¿no? Antes de abordar fractura por fractura específica, hay algunos principios que ustedes deben saber para poder inmovilizar a sus pacientes, ¿ya? Sospecha o tienen la confirmación de una fractura. Principio número 1, hay que inmovilizar la articulación proximal y distal. Si tenemos una fractura en antebrazo, tenemos que inmovilizar la articulación distal, que es la radiocarpiana, y la articulación proximal, que es húmero radiocubital, ¿no? Eso se cumple para huesos largos. Cuando tenemos el problema de, por ejemplo, una clavícula, ¿no? En una clavícula, ¿qué hacemos en una clavícula, ¿no? Ahí no podemos poner yeso. No se pone yeso. Usualmente se inmoviliza solamente con un cabestrillo, porque es más barato, es más económico. Los resultados comparados con otro tipo de manejo son muy similares y es más costo efectivo. Por ejemplo, antiguamente se prefería poner vendajes en 8 o enyesados en 8 también. No sé si lo han visto. De repente no está ahí la fotografía. Vendajes Belpo también se puede poner, ¿no? Este tipo de vendajes lo vamos a desarrollar en un taller el próximo lunes, ¿ya? Solamente para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Las fracturas de clavícula usualmente se producen por un traumatismo de alta energía con abducción del miembro superior y impacto en el brazo o si no en el pecho, ¿ya? Lo que ustedes deben hacer cuando estén en el SERUMS es inmovilizar al paciente con un cabestrillo y referirlo. Usualmente las fracturas de clavícula, todas son, la mayoría, digamos, no hay que generalizar, la mayoría son de manejo conservador. No hay que operar estas fracturas, salvo que tengan angulaciones o desplazamientos más de 2 milímetros de desplazamiento o cabalgamiento, esté acortado, haya exposición ósea, o que sea una fractura de clavícula bilateral. Son indicaciones para cirugía. Si es que a ustedes les llega una fractura de clavícula, lo que deben hacer es inmovilizarla con cabestrillo, nada más. No le vayan a poner ningún tipo de yeso. Y el manejo del dolor. Esa parte de la diapositiva se repite casi en todas. No se olviden, el manejo del dolor es bien importante. Cuando vayan al SERUM, de repente solo lo que van a tener es metamizol, diclofenaco, tramadol a veces. Y cuando ustedes inmovilicen, es lo que más le va a calmar el dolor al paciente. Pero también no se olviden de darle esto al paciente, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de repente con respecto a las fracturas de clavícula? Si no, para pasar a la siguiente. ¿Sí? Muy bien. Las fracturas de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal son muy peculiares. Pacientes jóvenes se suelen producir por mecanismos de alta energía, y en pacientes ya ancianos de la tercera edad, 60 para arriba, se produce por traumatismos de baja energía. Utilizamos una clasificación en partes, ¿no? El paciente se va a presentar con dolor, limitación funcional en el hombro, en el brazo afectado, y va a haber hematoma, gran aumento de volumen. El paciente no va a poder mover el hombro. Ustedes a lo mucho lo que van a poder hacer en el SERUMS es igual, inmovilizarle con lo mismo, solamente un cabestrillo,
¿ya? No intenten ninguna maniobra de reducción, ¿ya? Salvo que el hombro esté luxado, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si el hombro está luxado? Hay signos clínicos que nos van a ayudar a identificar la luxación del hombro. Uno de ellos es el signo de la charretera, ¿no? No confundir con el signo de la pseudo charretera. El signo de la charretera es para luxación de hombro, luxación glenohumeral, y el signo de la pseudo charretera, lo que nos puede engañar y nos puede confundir, es una luxación acromioclavicular, ¿ya? Cuando tenemos una luxación de hombro, en este caso ustedes sí podrían intentar reducirlo, ¿ya? Para ello pueden infiltrar lidocaína. La lidocaína a nosotros los traumatólogos nos ayuda un montón. Para el momento de hacer nuestras reducciones siempre infiltramos lidocaína en el foco de fractura o en el lugar donde vamos a hacer la reducción dentro de la articulación. Obviamente primero siempre hay que preguntarle al paciente si es que es alérgico a la lidocaína, si es que antes ha tenido algún procedimiento, le han sacado la muela, le han puesto anestesia local. Si no ha tenido ningún problema, lo podemos usar sin ningún inconveniente, ¿ya? Es bien fácil ubicarse cuando el hombro está luxado. Debajo del acromion, a un dedo por debajo, palpan, está completamente blando porque no está la cabeza del húmero en su sitio. Con guantes estériles hacen una limpieza de dentro para afuera con alcohol y infiltran más o menos de 8 a 10 centímetros de lidocaína sin epinefrina, ¿ya? Lidocaína sin epinefrina. Y si es que es un paciente delgado, le traccionan, ¿no? Tracción contra tracción. La sábana hace contratracción, solamente sostiene, y el médico en este caso es el que intenta hacer la reducción, ¿ya? Solamente tracción, no haga ninguna otra maniobra. La mayoría de luxaciones del hombro son anteriores. La mayoría se vuelven a su sitio con este tipo. Hay otro tipo raro que son las luxaciones posteriores, que se producen por convulsiones o por traumatismos de choques eléctricos, ¿no? Así que yo creo que siempre en el Serumus llega lo más frecuente, pero a tener en cuenta siempre, ¿no? No todo se reduce así. Si llega un paciente que se ha luxado el hombro porque ha tenido contacto con corriente o convulsiona, cuidado mejor, ¿no? ¿Ya? Una vez que el hombro vuelve a su sitio, el dolor calma completamente. Es necesario inmovilizarlo con un cabestrillo nuevamente, ¿ya? Que no mueve el hombro más o menos una semana y después de que mueva. Tengan mucho cuidado con decirle a los pacientes que usen aparatos que inmovilizan las articulaciones más de 3 o 4 semanas. Y lo he visto en el hospital, ahí en el hospital Revalidati, a veces pues las citas son muy largas y he visto pacientes que han vuelto con su cabestrillo puesto permanentemente un mes y llegan con rigidez de codo. Toda articulación que se inmoviliza más de 4 semanas se vuelve rígida, ¿ya? Eso es muy importante, si no van a tener complicaciones. Muy bien, entonces quedamos con las fracturas. Obviamente vamos a necesitar una radiografía, ¿no? A nivel prehospitalario no hay que intentar mayor cosa, ya ese es trabajo de sala de operaciones, se hace una reducción, ¿no? Mucho cuidado en pacientes de la tercera edad que tengan luxación de húmero. Ustedes pueden ver un paciente de 60 años, es evidente, ¿no? Signo de la charretera, tiene el hombro luxado, no se preocupe, le vamos a jalar y vuelve a su sitio. Preferible primero una radiografía, si es que se puede. Si no, avisarle al paciente de que puede tener, al momento de hacer la reducción, se puede producir una fractura. En lo personal, a mí me ha pasado. En el hospital, haciendo la reducción, un paciente mayor ya,
se fracturan. Se fracturan porque el hueso es de muy mala calidad ya a partir de la... No en todos, ¿no? Pero en este paciente que me pasó sí era de mala calidad ósea, ¿no? Tenía osteoporosis. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya que toqué el tema de luxaciones, hagamos un paréntesis para mencionar las emergencias en la especialidad de nosotros los traumatólogos, que se pueden contar con una mano. Son poquísimas, son bien pocas. Una de ellas, las que ya les dije, son las luxaciones. Las luxaciones deben ser reducidas lo más pronto posible. De todas las luxaciones, la más frecuente es la de hombro. La que debe ser reducida lo más pronto posible es la de cadera. No he puesto una diapositiva sobre luxación de cadera, me parece, no lo he puesto. Pero el paciente que viene con luxación de cadera puede ser luxación anterior o posterior. Cuando la cabeza del fémur se va hacia adelante, el paciente viene en una posición que se conoce como impúdica, porque viene con rotación externa y acortamiento, como mostrando mostrando toda la pierna hacia el lado externo, ¿no? Cuando el paciente presenta una luxación posterior, se dice que tiene una posición púdica, ¿no? Semiológicamente, ¿no? Viene el paciente con acortamiento igual, pero rotación interna. Se debe intentar la reducción también, pero en estos casos es muy importante la sedación del paciente. Depende de la sedación que manejen. A mí me gusta a los pacientes que les hago la reducción sedarlos con diazepam, por ejemplo, ¿no? Yo les pongo diazepam. Depende de cada uno, lo que ustedes hayan visto, hayan manejado en la emergencia en el hospital. En los pacientes, volviendo a la luxación del hombro, del glenohumeral, también les va a tocar pacientes con grande masa muscular y no van a poder. En esos pacientes también con buena masa muscular tienen que relajarlos, si no, no va a ser posible hacer la reducción. Es bien importante. Entonces, relajación muscular y aplicación intraarticular de lidocaína, ¿no? Obviamente en la cadera es un poquito mucho más difícil por el riesgo de lesionar los vasos femorales, ¿no? Usualmente no se infiltra. El paciente entra a sala, manejo hospitalario, ¿no? Entra a sala, sedación o anestesia general con gas y se puede hacer la reducción sin ningún problema. Ahora, en el tobillo es algo bien frecuente también, bastante frecuente que se luxe. Y usualmente cuando se luxa se fractura porque son traumatismos de alta energía. Nunca he visto luxaciones puras así del tobillo. Generalmente son luxofracturas y son una emergencia, ¿no? Ahí está nuestra otra emergencia, fracturas expuestas, ¿no? Bueno, ustedes ya recordarán la teoría, ¿no? La clasificación de Gustilo, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Por ejemplo, esta es una luxofractura expuesta Gustilo 3A. 3A porque todavía alcanza para cubrir las partes blandas con la piel, ¿no? Una 3B ya no te alcanza la piel para cubrir. La 3C es cuando hay complicación vasculonerviosa, ¿no? Este paciente es un paciente mío que operé a principios del mes pasado. Tuvimos que hacerle una reducción en sala. Esta es la radiografía de este paciente, ¿no? El astral estaba completamente fuera. Tenía una lesión osteocondral. El paciente iba caminando y sufre un atropello. Y bueno, el pie, por salir para atrás, dejó el pie y el pie fue el que sufrió el traumatismo, ¿no? Otra emergencia en traumatología es el síndrome compartimental, ¿no? Traumatismos de gran energía nos pueden producir aumento de presión en los compartimentos musculares
secundariamente va a ocasionar obstrucción de la circulación. Es bien importante, ¿no? Es muy frecuente en la tibia, en el nivel de la tibia. Por los accidentes de tránsito, los parachoques van a esa altura, los pacientes sufren bastantes traumatismos en la tibia, y una de las cosas que hay que cuidar es eso, el síndrome comportamental, ¿no? Las fracturas de pelvis también es otra emergencia en nuestra especialidad, ¿no? Obviamente que ustedes cuando vayan al serum, si no tienen la radiografía, no van a poder saber si es que es una fractura de pelvis estable o inestable, ¿no? Pero lo que sí podrían hacer es, a todos, si sospechan de fractura de pelvis, le hacen la maniobra, palpan el hueso, y si tiene mucho dolor, le ponen una sábana, ¿no? Le amarran una sábana con un nudo muy fuerte al medio, ¿no? Y con eso van a poder lograr inmovilizar, ¿no? Los bomberos pues acá tienen otros aparatos para inmovilizar, ¿no? Pantalones neumáticos, pero en el serum no creo que tengan eso, ¿no? Lo que sí deben hacer es inmovilizar. Es bien importante, ¿no? A ver, otra. Nada más de tiempo. 7. Muy bien. Fracturas diapficiares del húmero. Obviamente ustedes palpan la zona, el brazo a la mitad. El paciente le duele, no puede moverlo. Piensan que puede tener una fractura y hay que inmovilizarlo. ¿Pueden usar un cabestrillo? La recomendación es de que no. Porque el cabestrillo va a producir un punto de apoyo a nivel del codo, y si el paciente apoya en el codo puede producir angulaciones y se mueve, y eso le va a doler. Entonces lo que solemos hacer es ferulizar al paciente con un yeso en pinza de confitero. Estaba buscando en internet y no hay. Le tomé las fotos a algunos pacientes, pero no me dio tiempo ya de ponerle en las diapositivas. Es una férula de yeso o del material que ustedes puedan encontrar, larga. Puede ser un cartón así como esto, largo, gruesito, y lo envuelven, ¿no? Desde la axila, todo el brazo hasta por encima del hombro, como una U, ¿no? Y lo vendan, ¿no? Lo envuelven con una venda, ¿no? Eso le va a producir más estabilidad a las fracturas, ¿ya? Y para que apoye el brazo, recién si ya está con esa férula, ya puede usar un cabestrillo, ¿no? Para que le dé un poco de sostén. Pero un cabestrillo suelto, no ajustado tampoco, ¿no? Estas fracturas son mayormente de manejo quirúrgico. El húmero es uno de los huesos más nobles, porque siempre pega. Demora un poco en pegar, pero siempre pega, ¿no? Solamente hay que darle las condiciones adecuadas para que pueda pegarse. Cuando ustedes palpan a nivel del codo y ven que hay aumento de volumen, limitación funcional en el codo, y sospechan de que puede haber una fractura, no lo toquen, no intenten reducirlo, ¿no? Solamente inmovilícenlo, ¿no? Con una férula desde el brazo hasta la palma de la mano, una férula braquiopalmar, nada más. Y denle tratamiento analgésico, ¿no? No intenten tampoco ponerle lidocaína dentro de la articulación, porque no es fácil infiltrarle el codo. ¿Por qué? Porque hay dos nervios, el nervio cubital y el nervio radial, ¿ya? Y es una articulación que no tiene mucho espacio tampoco. Solamente se feruliza. Si sospechan que hay fractura a nivel del codo, solamente se feruliza. Ahora, a nivel del codo también están otros tipos de fracturas, no solamente del húmero distal, ¿no? Pueden ser del radio proximal y del cúbito, ¿no? Por ejemplo, esta es una fractura de Monteggia, ¿no? Donde está luxada la articulación radiocubital proximal y fracturado el cúbito, ¿no?
La galeazzi es al revés, ¿no? Hay una luxación de la articulación radiocubital distal y lo que se fractura es el radio, ya es al revés. Puede haber fractura de la coronoides también o de la cúpula radial. Son estas fracturas ya dentro de la articulación. Lo que más opero de acá de esto son las fracturas de olecrano, son las que más se ven. Las demás son raras, por eso lo puse primero. La fractura de olecrano, ¿no? El tríceps comienza a jalar en la parte distal, proximal digo, del cúbito hacia arriba, ¿no? Por eso al paciente, si le colocan una férula, no hay que colocarle en 90 grados porque el tríceps jala y hace que se desplace más la fractura. Solamente una férula en la posición que al paciente menos le duela, nada más. Puede estar con el brazo estirado si gusta, pero no es necesario doblarle a 90 grados, ¿no? Si es una cúpula radial, solamente lo van a saber con radiografía. Hay que inmovilizarle nada más, desde la palma hasta el brazo. Igual coronoides con una radiografía, se inmoviliza de la palma al brazo. Montecchi y Galeazzi igual, de la palma al brazo, ¿no? Si alguna de estas le llega expuesta, una de las primeras cosas que deben hacer en las fracturas expuestas, generalmente son de primer grado, tienen un puntito del hueso que sale. Tratamiento antibiótico. En las primeras 6 horas se ha demostrado, hay estudios que dicen de que disminuye las complicaciones de las fracturas expuestas, osteomielitis, ¿ya? Entonces, tratamiento antibiótico, fracturas expuestas, doble, no solamente un antibiótico, tenemos que cubrir gram positivos, gram negativos. A ver, ¿qué pueden tener en su centro de salud? Gentamicina. Pueden usar gentamicina, un aminoglicósido y algo que me cubra gram positivo, son unas penicilinas. O si usan ceftriaxona sola, también ceftriaxona sola, con eso suficiente. Ceftriaxona sí hay en los centros de salud, ¿eh? Donde dice mi serum sí había. ¿Ya? Bueno, tal como les dije, no intentar las maniobras de reducción, salvo que tengan la imagen, ¿no? Pero al paciente le duele un montón, no les va a permitir, no les va a tolerar que le hagan alguna maniobra, ¿no? Solamente analgésicos y el tratamiento antibiótico si son fracturas expuestas. Ahora, el codo también, como es una articulación, pueden haber luxaciones. Puede ser luxación anterior, luxación posterior, de acuerdo al gráfico que ustedes ya tienen. Esto se restituye con una tracción contra tracción nada más. Es simple, solamente tratan de infiltrar la articulación, de todas maneras lo intentan, ¿no? Por la parte donde esté más blanda, ¿no? En el codo, si no acepta tanto 8 centímetros, pueden ser 4 o 5 centímetros de lidocaína y lo intentan, ¿no? Esta es una maniobra para reducir la luxación posterior del codo, ¿no? La que el paciente se le pone boca abajo, se llama maniobra hipocrática, ¿no? Y se le hace una tracción hacia abajo. Usualmente la tracción no es brusca, no es ya vengo para acá y no, sino que al paciente se le pide que relaje, se suelte, porque si mantiene la tensión de los músculos, la reducción va a ser imposible. Al paciente siempre se le dice que colabore. Si no colabora, lo sedan con el sedante que ustedes mejor manejen, ¿no? La infiltración dentro de la articulación y bueno, los analgésicos también son mandatorios, ¿no? Y después de la reducción hay que inmovilizar también. Con un cabestrillo es suficiente, ¿no? Si es que creen que es una fractura, usualmente las fracturas clínicas, ¿no? Hay hematoma, aumento de volumen, gran edema. Usualmente las luxaciones son muy evidentes, ustedes van a ver, solamente está salida de su lugar, ¿no? Siguiente.
Muy bien. Pasamos a la diáfisis del antebrazo, ¿no? En adultos, el antebrazo funciona como un anillo. El radio y el cúbito funcionan como un anillo. Si se rompe en un lado y no hay mucho desplazamiento, puede quedar con un yeso nada más. Si ustedes lo inmovilizan adecuadamente, puede quedar ahí, ¿no? Yo he visto pacientes que se han manejado solamente con yeso. Pero si se llegan a romper los dos huesos, el cúbito y el radio, y es una fractura bastante inestable, eso es quirúrgico, se opera, ¿no? Se ponen placas, tornillos por lo general, y lo que ustedes podrían hacer en ese caso solamente es, si es que hay mucho dolor, infiltrar anestesia en el lugar del dolor donde está inflamado, ¿no? Infiltrar lidocaína. Y si está muy deformado, muy angulado, jalarle, ¿no? O a veces en el mismo momento, si es que ustedes están cerca, una tracción, el hueso se alinea y eso le calma bastante el dolor al paciente también, ¿no? Pero si están en el centro de salud donde pueden tener acceso a los medicamentos, es mejor usarlos, ¿no? Y las fracturas de radio distal, que son lo más frecuente, bastante frecuentes, ¿no? Las fracturas de coles, ¿no? Ya ustedes seguramente las han estudiado, no sé si han tenido oportunidad de verlas, pero por lo menos semanal veo una, es bien frecuente, bien frecuente. Y en los niños también, ¿eh? Fracturas de radio distal son bien frecuentes, ¿no? Cuando hay gran deformación, lo que pueden hacer es infiltrar el foco de fractura con lidocaína sin epinefrina. Usualmente en adultos son 8 centímetros lo que puede infiltrar, ¿no? Dentro del foco, ¿no? Se palpa donde duele más, donde está hinchado, se limpia y se pone ahí, ¿no? Y se amarran los dedos con unas pititas y se jala, se hace una tracción y del otro lado también se hace una contratracción, ¿no? Y se coloca la férula, ¿no? Con eso tiene suficiente para llegar hasta cualquier lugar donde debe ser trasladado el paciente, ¿no? En la mano, los que vayan a hacer serums a lugares alejados, en el campo donde yo hice, por ejemplo, la gente trabaja con machete bastante, y sí vi pacientes con lesiones tendinosas de tendón flexor, tendón extensor de la mano. Si es que son osados y no les da miedo, pueden intentar hacer una sutura de los tendones, ¿no? Pero si no, bueno, lo que deben hacer es ferulizar en el sentido lógico de la lesión. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tiene una lesión del tendón extensor, no lo van a ferulizar así, ¿verdad? Tiene que ferulizar y la mano inmovilizarlo así, para que los tendones no se corran. Y el momento que llega sale a nosotros, podamos encontrarlo. O si es una lesión del tendón flexor, paciente que camina, está borracho, se cae con una botella de vidrio en la mano, se corta y se corta un tendón flexor de la mano, ¿no? Entonces se feruliza así, con los dedos así, ¿no? Si lo ferulizamos así con los dedos extendidos y la hiperextensión, los músculos del antebrazo corren los tendones, se retraen. Si pasa mucho tiempo también se retraen. Y por ejemplo, una lesión en la zona 2 de la mano, he visto casos en los que hemos tenido que avanzar hasta la muñeca para poder encontrar el tendón flexor, porque se retraen, porque los pacientes no fueron a ningún lugar y demoraron en llegar a nuestras manos, y se gana pues una tremenda cicatriz, ¿no?
Aparte que siempre es frecuente también las lesiones nerviosas, ¿no? Porque van juntos, tendones y nervios van juntos, ¿ya? Si se animan a suturar, pueden buscar en internet cómo es la técnica de Kessler para hacer suturas. Y se hace con suturas reabsorbibles que no sean de fácil absorción. No usen catgut, usen Vicryl para los tendones, ¿no? Vamos a ver. Y en cuanto a fracturas del carpo, una de las fracturas más frecuentes del carpo son las fracturas del escafoides. El mecanismo por el cual se producen estas fracturas son generalmente caídas hacia atrás con una fuerza axial, o sea, la mano apoya acá en la caída, ¿sí? Y es esta zona donde recibe el impacto y produce fracturas del escafoides, que solamente se van a ver en las radiografías. Clínicamente, ustedes van a sospechar una fractura de escafoides cuando al paciente le piden que hiperextienda hacia cubital la mano y ustedes palpan la fosita, la tabaquera anatómica. Si es que hay dolor ahí, es altamente probable que tenga una fractura de escafoides, ¿no? El paciente dice, sí, usualmente, me caí hace 2 semanas y el dolor no me pasa en la muñeca, me sigue doliendo, ¿no? Me sigue doliendo, y bueno. Entonces lo inmovilizan con una férula desde el dedo hasta el antebrazo y lo mandan para que se tome su placa, ¿no? Y que vaya con el especialista. Cuando tienen fracturas del metacarpo, la fractura más frecuente del metacarpo es la fractura del boxeador. Pacientes que tienen un mal día, un mal momento, o se pelean y le dan un golpe a la pared, ¿no? Y llegan con dolor, aumento de volumen, limitación funcional en el lado cubital de la mano, ¿no? Acá, ¿no? Sospecha fractura del boxeador, ¿no? Si es que no está muy desplazada, manejo con yeso nada más, se inmoviliza. Pero si está muy desplazada, generalmente hay que darle una fijación externa, percutánea o interna. Y dentro de las falanges, la falange es lo más fácil. Usualmente se feruliza con un palito de baja lengua y cinta adhesiva nada más, o esparadrapo nada más, y así hasta que llega a nosotros. Hay fracturas que son abulsivas en la cara dorsal que son muy pequeñas, mayormente son de manejo conservador porque no comprometen gran parte de la articulación. Si hay una fractura que compromete más del 30% de la articulación, eso sí se opera. Si no, la mayoría son de manejo conservador. 30% de la articulación es el límite. Las fracturas en la falange distal, por martillazos, contusiones con piedras, objetos contusos, caen en los dedos, lesión de la uña, manejo conservador también. Falanges distales no se hace, ¿no? De repente lo que a ustedes les va a ayudar, si es que ven un dedo luxado y quieren ponerlo en su sitio y quieren anestesiar la mano, hay un lugar donde se pone lidocaína en la mano y bloquea el dedo, son los bloqueos digitales, ¿no? O si tienen lesiones por cuetones, si tienen una gran lesión en la mano, lo que tienen que hacer es bloquear toda la mano, ¿no? Para intentar por lo menos suturar la piel, porque no van a estar infiltrando la piel, toda la piel, si hay grandes lesiones. Lo que hacen es bloquear toda la mano. Bueno, eso ya es más de especialista, pero lo que se hace es bloquear los 3 nervios, ¿no? El nervio mediano, que está en esta región de la mano, a un costado del flexor palmar común de los dedos,
se infiltra con una aguja más o menos unos 8 centímetros de lidocaína hasta llegar en 45 grados, ¿no? Se bloquea el nervio cubital a nivel de la muñeca acá, y el nervio radial es un problema porque el nervio radial por acá se hace en dos ramas, da una rama superficial y una rama profunda, ¿no? Usualmente es la rama profunda y la rama superficial, con la misma jeringa vamos infiltrando varias veces, ¿no? Subcutáneamente la lidocaína, y con eso ya ustedes tienen una mano bloqueada y ustedes ya pueden hacer lo que quieran con la mano. El paciente no va a tener dolor, ¿ya? Y bueno, si es que no hay una lesión muy grande, pues pueden infiltrar la piel, ¿no? Los bordes del corte, lo que ustedes, dependiendo de la lesión que ustedes quieran, ¿no? Pero es mejor bloquear la mano completa si es que tienen grandes lesiones, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otra. Bien. Fracturas de fémur proximal. Esto es bien interesante. A veces llegan los chicos de las ambulancias a la emergencia. Dicen: doctor, acá le traigo un pacientito con luxación de cadera. Es un paciente por lo general anciano, que tiene acortamiento y rotación externa de la pierna, ¿no? Si es un paciente joven, quizás podría sospechar de que sí tengan una luxación de cadera, ¿no? Una posición impúdica, ¿no? Pero si es un paciente anciano, usualmente es una fractura, ¿no? No se luxan los ancianos, ¿no? Usualmente son mecanismos de baja energía, ¿no? Son caídas a nivel. El paciente está caminando, se tropieza, pierde completamente el equilibrio y cae de golpe con impacto directo en la cadera en el suelo, ¿no? Y por eso se fracturan los abuelitos. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes? El manejo del dolor es bien importante. Una tracción de partes blandas le alivia un montón. Yo he podido verlo, a pesar de que hay literatura que dice que no sirve hacer la tracción de partes blandas. En el Cochrane leí una vez un artículo que decía que daba igual colocar una almohada debajo de la rodilla o hacer una tracción de partes blandas en un paciente con fractura de cadera, era lo mismo. Pero hay que ver de dónde viene esta literatura. Esta literatura viene pues de afuera, de países del primer mundo, donde una fractura de cadera se opera en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Si lo vas a operar tan rápido, pues lo mismo da una tracción que una almohadita debajo de la rodilla. La tracción de partes blandas en el Hospital Rebagliati es muy necesaria y siempre la ponemos porque el paciente demora en operarse. El paciente va a estar postrado buen tiempo, entonces es muy importante evitar que le salgan escaras. Paciente postrado con fractura de cadera y en general con fractura de cualquier hueso largo grande puede hacer complicaciones, ¿no? Por eso es que se le anticoagula, una trombosis. Cuando ustedes tengan un paciente anciano, y si lo van a referir, que tenga tracción de partes blandas y que esté anticoagulado, ¿ya? Pero no lo vayan a anticoagular con aspirina. Mándenle al paciente que compre enoxaparina, que es un medicamento que se puede suspender 12 horas antes de la cirugía y el efecto solamente dura ese tiempo, ¿no? Y nos permite hacer una cirugía sin sangrado. ¿Cuánto peso le podemos poner a una tracción de partes blandas? La literatura dice que hasta el 5% del peso corporal, más o menos que de 3 a 4 kilos a lo mucho, ¿no? Y bueno, el manejo del dolor, los analgésicos y la tracción. Para mí sigue siendo la tracción es lo principal, ¿no? Si ustedes van a ir a sus serums, sería bueno que coloquen tracción de partes blandas. Hay kits que venden en algunas farmacias. Si no, se fabrica de manera artesanal. Si el otro lunes da tiempo, podemos intentar hacer un
cómo hacer una tracción de partes blandas también, porque es frecuente, es bien frecuente. Lo más frecuente, el otro lunes vamos a hacer los talleres, ¿no? Esto es bastante frecuente, así que me interesa bastante que cuando ustedes vean un paciente con fractura de cadera, lo repito, lo refieran bien, ¿no? Con una tracción, anticoagulado y con sus medicamentos para el dolor. Esas tres cosas, nada más. Si bajamos un poco, las fracturas de fémur a nivel diaficiario son una urgencia también, porque el fémur puede sangrar hasta 1 litro. Si son 2 litros, ya hay compromiso hemodinámico. El paciente se puede chocar. Esta es una paciente también mía que operé la semana pasada, el domingo pasado en la madrugada. Una paciente que venía en un bus, se quedó dormida con la pierna derecha enganchada, digamos, iba en la parte panorámica, el bus chocó por alcance con otro bus de adelante y la paciente se fue hacia adelante, ¿no? Tuvo 2 fracturas, una a nivel del fémur diaficiario y otra a nivel de la tibia proximal. Esta fractura tiene un nombre propio, se llama rodilla flotante, porque no hay hueso que le dé estabilidad ni arriba ni abajo. Hay otras fracturas que se llama codo flotante, hombro flotante también, ¿no? Ya se lo pueden buscar. Usualmente no se debe reducir, ¿no? Cuando tengan fracturas de fémur en la diáfisis, no solamente si están en un centro de salud, no digan, ya tiene su fractura de fémur, punto. No. Las fracturas de fémur siempre tienen lesiones asociadas, en más o menos hasta un 40%. Esta paciente, aparte de la lesión en la tibia, tenía fractura en la pelvis, en las ramas isquiopúbicas bilaterales, y una fractura del acetábulo en el mismo lado, en el lado derecho, por el traumatismo. La inmovilización se puede hacer con una férula muslopédia larga, que va desde la planta del pie hasta por debajo del glúteo, y siempre movilizándola en bloque, movilización en bloque. También ayuda la tracción, una tracción de partes blandas también nos puede ayudar bastante, pero solamente si tiene fractura de fémur, ¿no? En esta paciente no, porque tiene una fractura en la tibia. Bueno, el gol estándar para las fracturas diaficiarias son los clavos, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué otra pregunta de examen? A ver. Lesión más frecuente asociada a fracturas diaficiarias de húmero, lesión del nervio radial, ¿no? Es bien frecuente, yo lo he visto también. Incluso en niños, o sea, con fracturas de húmero distal, también he visto lesiones del nervio radial. Cuando el problema ya va más abajo y compromete cerca la articulación de la rodilla, ya es un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, usualmente estas fracturas son en pacientes ancianos, son fracturas en pacientes osteoporóticos, requieren fijación interna casi todas las que he visto son quirúrgicas, todas se operan. No he visto hasta ahora ninguna que sea poco desplazada, usualmente son pacientes de la tercera edad. Bueno, la forma en la que ustedes lo deben referir es con una férula igual muslopédia larga, ¿no? Usualmente para fijar estas fracturas usamos placas anatómicas bloqueadas, ¿no? Donde el tornillo no se pega al hueso, sino se pega a la placa, para poderle darle estabilidad. Y si por ahí en algún momento, producto de un accidente de tránsito de alta energía, les llega una luxación de rodilla, abran bien los ojos y primero evalúen los pulsos distales de este paciente.
es lo primero que deben evaluar, los pulsos distales. Y como sea, intentar la reducción. Lo sedan, le ponen la anestesia lo más que puedan, lo que tengan a la mano, y traten de reducirlo. O si el centro donde van a referirle está cerca, trasládenlo lo más pronto posible, ¿no? Pero esta es una urgencia, no se puede dejar así una rodilla, ¿no? Es imposible. Para que ocurra esto, el paciente tiene una lesión multiligamentaria, ¿no? Probablemente ahí tiene roto el ligamento cruzado anterior, cruzado el anterior posterior, y también los colaterales, ¿no? Una rodilla completamente inestable. La reducción no es muy difícil en ese caso. Fracturas de tibia proximal. Muy bien. Las fracturas de la tibia proximal, mientras no comprometan la articulación, tienen buen pronóstico. El problema es cuando comprometen la articulación. La forma de inmovilizarlos es solamente con una férula, ¿no? No intenten hacer ninguna maniobra de reducción, porque salvo que vean una gran deformidad, ¿no? Sí pueden intentar reducirla, ¿no? Pero le va a doler al paciente. No hay forma de que ustedes con su lidocaína intrafocal puedan hacer que el dolor le baje al paciente, ¿no? Eso le va a doler un montón. Y bueno, lesiones asociadas acá, ya les había dicho, lo primero que deben buscar es síndrome comportamental. Ojo, abrir los ojos y escribir, ¿no? Vigilar las primeras 24 horas, perfusión distal, ¿no? Es la primera complicación, ¿ya? Síndrome comportamental. En general, ¿no? A nivel de oficiario también se produce igual, ¿no? Se inmoviliza nada más, no intenten hacer otro tipo de reducción, ¿no? Una fractura de tibia en un adulto te va a tolerar solamente 5 grados de angulación en var o valgo, no más. Cuando ustedes vean un niño con una fractura de tibia, y si pueden medir los ángulos, cuánto está angulado, el niño puede soportar hasta 10 grados de angulación en una tibia, ¿ya? No se vayan a asustar, de repente van a ver un niño con una fractura de tibia angulada más de 10 grados, lo mídanlo y no se asusten, y no asusten a la madre, pero igual refiéranlo con el especialista, ¿no? ¿Ya? En el adulto sí es menos, muchísimo menos. Son 5 grados nada más lo que permite. Y rotación 0 grados, ¿no? Y cabalgamiento nada, pues no puede estar acortado, nada. A nivel distal de la tibia ya está la articulación del tobillo, el plafón. El plafón tibial es una fractura bien complicada para nosotros los traumatólogos, porque a pesar de que nosotros las operemos lo mejor posible, le bajemos la articulación, le pongamos injerto, dejemos una articulación bonita, restituida la anatomía, el problema son las partes blandas. Como ustedes sabrán, en el tobillo solamente está piel, un poquito de tendones, y ahí nada más está el hueso. Y si es que se trabaja mucho tiempo, muchas horas, como a veces solemos hacerlo en estas fracturas, la piel sufre y puede haber casos en los que la piel se necrosa sin nosotros quererlo, ¿no? Es por la misma cirugía, ¿no? Pero no podemos dejar un tobillo así, ¿no? Porque después vienen los problemas, hacen artrosis, ¿no?
si es que nos van a mandar una fractura de tobillo, hay que inmovilizarlo con una férula, ¿no? Muslo. Desde el suropedia suficiente nada más, bueno, muslopedia, no sé si es que es de la tibia, ¿no? Ahora, hay otra que son las fracturas de tobillo. En el tobillo es muchísimo más frecuente la patología, porque a la gente le gusta jugar su pelota, caminan con tacos bastantes damas y se luxan, caminan rápido, pisan mal y hacen rotación e inversión del pie, y lo más frecuente son los esguinces. Son 3 grados, ¿no? Clínicamente ustedes lo pueden evaluar el paciente, ¿no? Un esguince de primer grado, ustedes no van a ver hematoma, aumento de volumen, pero lo que van a ver es dolor a la palpación, ¿no? Usualmente es el malleolo externo el lugar donde se producen los esguinces, ¿no? Los ligamentos que en esta zona están son como una cruz. Está el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino medio y el posterior. Lo que hacen es simple, solamente palpar esas zonas. Si hay dolor, sin edema, hinchazón, es un grado 1. Si ustedes ven un poquito aumentado de volumen, igual hay dolor, hematoma, ya es un grado 2. Un grado 3 ya implica rotura ligamentaria, ¿no? La hinchazón que hay es tremenda, es grande. Hay hematoma, hay dolor. Si es que el dolor es muy fuerte, no lo he hecho yo, pero podrían incluso colocarle un poco de lidocaína dentro de la lesión. Eso le va a calmar el dolor. Pero lo que deben hacer es inmovilizar el tobillo en una posición neutra, que es con el tobillo en 90 grados. Eso le va a dar reposo a los ligamentos peroneo-astragalinos, ¿ya? Y va a permitir que se recuperen. Si es que no lo hacen o el paciente no acepta, tienen que avisarle de que puede tener secuelas. Las secuelas que dejan estos esguinces son dolor crónico. El paciente no puede vivir con dolor crónico, le duele. Las luxaciones. Luxaciones he visto sí, he visto una vez una voleibolista. Sí, vi una vez una luxación de tobillo. Luxación pura bien, una luxación. A la paciente se le infiltró lidocaína dentro de la articulación y se le hizo la maniobra reductora, ¿no? Para reducir un tobillo, ustedes tienen que agarrar con una mano, la mano que menos dominen. Yo soy diestro, la mano izquierda la pongo en la pierna y la mano derecha la pongo en el talón. Y es como colocar una bota, ¿no? Y vuelve todo a su sitio, ¿no? Esa es la forma correcta de reducir. Y una vez que vuelve a su sitio, inmediatamente ferulizar al paciente, ¿no? Solamente es suficiente con que lo inmovilicen desde la planta del pie hasta por debajo de la rodilla, una férula suropedia, ¿no? Y analgésicos, obviamente. Es lo más frecuente que van a ver, el tobillo. Es otra de las cosas más frecuentes, tobillo. Esguinces, van a ver un montón de esguinces. Siempre inmovilícenlos, sea el grado 1. Si es grado 1, lo que se hace es inmovilizar el tobillo en 90 grados, una semana pie en alto, hielo, antiinflamatorios. Si es un grado 2, 2 semanas inmovilizado el tobillo, antiinflamatorios y reposo y hielo por una semana. Hielo local, ¿no? No directo a la piel porque quema la piel, sino sobre una tela, una toalla delgada. Y si es un grado 3, no, yo le pongo bota y yeso, pero ustedes nos ayudarán bastante si le ponen una férula, inmovilizan en 90 grados y nos lo mandan, y ya nosotros le ponemos la bota y yeso. Son 3 semanas que tiene que estar con la inmovilización. Puede ser una férula también, si es que la férula dura y es de buena calidad, ¿sí? Puede usar una férula. 3 semanas y luego tiene que ir a terapia.
Creo que no he puesto las fracturas. Las fracturas, bueno, las fracturas expuestas en general siempre hay que limpiarlas. El manejo de emergencia en las fracturas expuestas es limpiarlas. Limpiar, lavar. Ustedes, como van a estar van a ser los primeros profesionales de la salud que lo van a ver, no se pueden permitir fallar en esto. De 8 a 10 litros de cloruro para lavar la fractura expuesta, ¿no? Y esa presión no es como vaciarle un chorrito de agua, sino le hacen un hueco pequeño al frasco y lavan por arrastre. Una vez que se cansan, luego siguen otra vez hasta que se hacen unos 6-8 litros de cloruro. Es lo primero, ¿no? Irrigar, limpiar por arrastre, ¿no? Esto se descubrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta de que a los generales, cuando tenían heridas de guerra, los médicos pues les echaban todas las sustancias antisépticas que podían, ¿no? Y vieron que igual no mejoraban, y a los soldaditos solamente les echaban agua por arrastre, ¿no? Y vieron que los soldaditos mejoraban más que las cabezas del ejército, ¿no? Y desde ahí, bueno, se toman estas medidas, ¿no? Siempre lo principal es irrigar y dejar limpiar la fractura, y coberturar si es que se puede con la piel, ¿no? Cerrarlo siempre. Cubrir con partes blandas, todo lo que se pueda, ¿no? Y después inmovilizar, básico. Ahora, en el pie, las fracturas del tarso y metatarso no son muy frecuentes, ¿no? Más frecuentes son las fracturas dentro de las falanges y del metatarso. La base del quinto metatarsiano es la fractura de lejos más frecuente, ¿no? Pacientes que sufren una torsión del pie y hay un ligamento que se inserta en la base del quinto metatarsiano, un tendón, digo. Es un peroneo, uno de los peroneos largos, y avulsiona, y esto ocasiona edema, aumento de volumen, hematoma y dolor. El paciente no puede pisar, no puede hacer talón punta, y eso le produce dolor. Bueno, no está ahí la radiografía, pero lo que se hace en estos casos es inmovilizar, y cuando está separado más de 2 milímetros, yo prefiero fijarlo, ¿no? Un par de clavitos percutáneos se fija, y si es que no está muy desplazado, simplemente con una bota de yeso van bien, pegan. Pero para ello es importante de que a nosotros llegue sin mucho desplazamiento, ¿no? Y que ustedes tienen que darle una adecuada inmovilización primero, ¿no? Cuando la fractura ya es a nivel de los dedos, de las falanges, no se dan problemas, es lo más sencillo de movilizar, ¿no? Se feruliza con el dedo contiguo nada más, se pone un poco de algodón entre los dedos, sea mano o pie. Si es que van a ferulizar un dedo, siempre pongan algodón entre los dedos, porque sudan los dedos y se macera, y es una fuente para que hagan hongos, se le compliquen los pacientes. Y se pega con un esparadrapo simple, nada más. Si ustedes ven dolor, hematoma, limitación funcional en un dedo, solamente le pegan los 2 deditos y lo derivan, nada más. Listo. Nada más. A ver, vamos a ver. Las fracturas de pelvis, ¿no? Como vamos de tiempo. Bueno, es bien extenso el tema, no puedo ahondar tanto en esto, sino que más que nada cómo deben ustedes inmovilizar al paciente, ¿no?
lo único que van a tener a la mano en el serum es una sábana. Una sábana, y es un montón de ayuda para este tipo de pacientes, y una inmovilización de todo el cuerpo, ¿no? Y trasladarlo lo más pronto posible, siempre, ¿ya? No hay otras más cosas que decir. Entonces, ya para terminar esa primera parte, luego pasamos a un break. En conclusión, no voy a leer lo que está acá, ustedes ya lo pueden leer. Si van a inmovilizar una parte proximal al tórax, no se usa yesos, mayormente es cabestrillo, ¿verdad? Hombro, clavícula, cabestrillo, húmero distal, pinza y confitero, yeso, férula de yeso o de cartón, pero en esta forma, ¿ya? Si es que es antebrazo, bloquear la articulación distal proximal, ¿no? Una férula braquipalmar. Si es que es muñeca, igual, desde la mano hasta el antebrazo nada más. El codo se puede dejar libre, ¿ya? Si tiene una fractura radiodistal, no le pueden poner una férula braquipalmar. Tiene que ser desde del antebrazo a la palma, sino tiene que ser del brazo a la palma, ¿ya? Si son dedos, puede ser un entablillado simple de un dedito o de dos deditos, o se puede ferulizar con los dedos contiguos, ¿ya? Si es cadera, una tracción de partes blandas es lo más importante para inmovilizar al paciente. Si es que es fémur, una férula lo más larga posible, hasta por encima del glúteo. Igual fémur, rodilla, férula larga. Si es que es tibia, desde el pie hasta el muslo. Si es que es tobillo, puede ser desde el pie hasta por debajo de la rodilla, una férula suropedia, ¿no? Y siempre tengan en cuenta cuáles son las emergencias traumatológicas, ¿no? Las que están ahí. Es lo primero que deben derivar y que debe llegar lo más rápido posible a nuestras manos, ¿no? Y no se olviden de las clínicas de las fracturas, cómo es una fractura clínicamente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, a ver, de repente me olvido algún tema. Fractura costal, por ejemplo, no mencioné. Las fracturas costales se sueldan solas, siempre y cuando no sean más de 4. Si son más de 4 costillas rotas, mándelo con el cirujano de tórax y cardiovascular, porque puede ser un hemotórax y es una urgencia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la parte pediátrica, que es a lo que me estoy dedicando actualmente, ¿no? Los niños son un mundo aparte, es totalmente diferente, ¿no? Pocas son las veces en las que tenemos que abrir a un paciente para poder hacer una reducción anatómica de las fracturas, muy pocas. Mayormente es con manejo ortopédico, ¿no? De las fracturas. Quiere decir que yeso, nada más, ¿ya? Y bueno, algunas generalidades, ¿no? El periósteo en los niños es muchísimo más grueso, ¿no? Eso va a permitir que el hueso crezca, como les dije, y remodele, a pesar de que no esté correctamente reducido o alineado algunas veces, ¿no? Sin embargo, ocurren muchas dudas siempre con este tipo de pacientes, porque no solamente es atender al niño. Cuando uno ve un niño, tiene que ver de manera integral a la familia también, porque los padres son los que más se preocupan por los niños y son los que más nos presionan a nosotros, ¿no? A veces pues algunos padres no entienden que una fractura de clavícula no se pueda inmovilizar con un yeso. Si te ven más con cara que joven,
este doctor no sabe, y se molestan y se lo llevan, y me ha pasado varias veces. A ver qué tenemos aquí. Las fracturas de clavícula, bueno, no está ahí. Las fracturas de clavícula casi todas son de manejo conservador, solamente con el cabestrillo, ¿ya? Puede ser un vendaje en 8, también podría ser un yeso en 8, pero manejo conservador, ¿ya? Lesiones asociadas a la fractura de clavícula, alguna luxación del húmero, pero no he visto, sinceramente, ¿ya? No sé por qué está. Creo que me han cortado. Ya. Cabestrillo, ¿no? Las fracturas del húmero, a nivel del húmero proximal, ocurren básicamente en el cuello. Muy pocas son las fracturas que comprometan la articulación. Las de escápula no las he visto hasta ahora en los niños, ¿no? Usualmente los niños absorben bien los traumatismos de alta energía, porque cuando el niño se cae, no se mueve, no se pone tenso. Entonces eso hace que absorba mejor la energía del traumatismo. Y aparte que un niño tiene mayor composición de agua en su organismo, eso hace también que sufran menos traumatismo. En lo que respecta a fracturas, ¿no? Toleran mejor más la alta energía, ¿no? A nivel del húmero proximal, las fracturas toleran bastante angulación, pueden soportar hasta 20 grados de angulación, o 15 o 20 grados de angulación. Puede ser en bar o valgo. Lo que hay que cuidar es la rotación nada más, ¿no? Usualmente si se inmoviliza en una posición anatómica, no hay ningún problema con las rotaciones en el húmero, ¿no? Igual se inmoviliza solamente con un cabestrillo. A nivel de la diáfisis, ahora en la mañana había un niño con una fractura de húmero diafisiario no desplazada, un trazo oblicuo largo, sin lesión de nervio radial. Se le hizo una pinza de confitero, ¿no? Un yeso en U, en forma de U, desde la axila hasta por encima del hombro, ¿no? Y se le colocó una venda, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos demoran estas fracturas? Unas 5 a 6 semanas pegar. Los niños pegan rápido sus fracturas, ¿no? A nivel del húmero distal, son las fracturas muchísimo más frecuentes. Por eso es que puse la figura ahí en esta diapositiva, ¿no? Utilizamos la clasificación de Garland para las fracturas supracondilias, ¿no? Una Garland 1, donde hay un trazo de fractura y un desplazamiento mínimo. Se ve el trazo, pero no hay un gran desplazamiento, ¿no? Simplemente se puede hacer una reducción con una hiperflexión del codo y se coloca un yeso en esta posición y la fractura pega. Son 4 semanas que tiene que estar el niño con yeso y después se retira, ¿no? Los niños en el hospital Revaliati no les mandamos a terapia después de que cumplen su periodo con yeso inmovilizado. Hay estudios donde se ha visto que los niños que hacen terapia, si bien recuperan los rangos articulares más rápido, a la larga, digamos, que recuperan un poco menos que si lo hicieran de forma natural y espontánea, de acuerdo a cómo ellos vayan haciendo sus cosas, ¿no? Es por eso que no les mandamos terapia. Las fracturas de Garland de tipo 2, hay una permanencia todavía de la cortical posterior. Estas fracturas requieren sí una reducción en sala y tienden a desplazarse. Es por eso que son quirúrgicas, ¿no? La forma de inmovilizar estas fracturas es con una férula de yeso, desde la palma de la mano hasta el brazo bien arriba, ¿no? Braquipalmar.
que son las que vamos a aprender en el próximo lunes en el taller, ¿no? Las fracturas de Garland tipo 3 son las fracturas donde hay compromiso de las dos corticales, ¿no? Y gran desplazamiento, ¿no? Como en la figura C de allá que ven. Estas fracturas son bastante inestables y requiere manejo quirúrgico, ¿ya? Usualmente en el hospital Reveletti lo hacemos de forma cerrada con la ayuda del arco en C, que son radiografías intrasoc. Al momento podemos ver por dónde vamos a pasar los clavos, ¿no? Y damos fijación interna de la fractura y con eso van bien los niños. Salvo que no se pueda hacer una reducción estable, si se abren, ¿no? Hacemos una reducción abierta, vemos directamente la fractura y podemos fijarla, ¿no? La clínica de estos pacientes, el paciente llega con dolor, es marcado el hematoma. Algunas veces estas fracturas se pueden exponer y los bordes, cuando son unas fracturas de Garland 3, quedan como navajas, y debido al traumatismo algunas veces puede lesionar los nervios también, y como que he visto fracturas con lesiones de nervio radial, ¿ya? Niño viene con mano caída, no puede elevar el pulgar, mueve tu pulgar, no puede hacer esto, nada, ¿ya? Más fractura cabestrillo, listo. A nivel del codo, otra patología bien frecuente, el codo de niñera, que es la luxación de la cabeza de la radio. Se produce por hiperextensión de la mano, ¿no? El papá a veces está aburrido, la mamá aburrida, y el niño se queda y lo jalan con fuerza. El radio se sale de la articulación y se bloquea el codo. El niño llega a la emergencia con dolor y no puede doblar el codo, ¿ya? Entonces hay que hacerle una reducción. Usualmente se tracciona, yo lo que hago es traccionar y palpar la cúpula radial, la cabeza, hundirla y hacer una flexión, ¿no? Hay veces en las que eso sucede espontáneamente y el paciente igual llega con dolor y llegan igual a la emergencia, y es importante que el papá, porque si nosotros le hacemos al niño, el niño no colabora, llora, y el papá solito le decimos que intente doblar el codo. Si lo hace, es posiblemente que ya se ha reducido, ¿no? Si no lo hace, está para reducirlo, ¿no? Uno a veces quiere comprobar la luxación de la cúpula radial y lo manda a rayos X, y a mí me ha pasado a veces que el radiólogo, para tomarle la placa, la anteroposterior le toma así, ¿no? Pero para que le tomen la lateral les doblan el codo. Entonces me ha pasado que el radiólogo mismo ha reducido las fracturas, la luxación del codo, ¿no? Y me ha dejado sin trabajo a veces, me ha pasado. Siempre es bueno que lo hagamos nosotros, ¿no? Primero, ¿no? ¿Ya? Primero, entonces, intentar reducirlo, y ya después lo mandan al radiólogo para ver si tiene algunas lesiones asociadas, ¿no? Si una vez reducido el codo de niñera, el niño puede movilizarse. No es necesaria la inmovilización, ¿ya? Después de una luxación del codo. Cuando hay fracturas a nivel del antebrazo, los niños también se fracturan el olecra, ¿no? Que es lo más frecuente, la cúpula radial también. Eso de manejo en sala, solamente lo ferulizan y lo lo derivan, nada más, ¿no? Cuando hay fracturas a nivel de la diáfisis, es frecuente que los niños sufran fracturas en tallo verde. Quiere decir que se rompe solamente una cortical, ¿ya? Lo que hay que hacer ahí es romper la otra cortical
para poder dar una alineación al hueso. Si no se hace eso, una cortical crece un poco más y la otra no. Entonces comienza a haber problemas de angulación del antebrazo. Se angula y el niño crece con la manito chueca. Si tienen las agallas de hacerlo, lo pueden hacer, pero el niño le va a doler. Pero se negocia, ¿no? Yo a veces negocio con los niños, les digo, ¿sabes qué? Te va a doler un poquitito y después ya no te va a doler. Si es que estamos muy saturados, casi siempre paramos saturados en sala, entonces lo hago nada más ahí en el consultorio. Intento reducirlo y le tomo una placa, ¿no? Si es que reduce bien, bacán, pues. Reduce y le pongo un yeso, ¿no? Desde la palma de la mano hasta el brazo, ¿no? Una vez que el hueso está en su sitio, está alineado, se restituye la anatomía, el dolor cede completamente también, o duele muchísimo menos, sumamente poco, nada más. ¿Ya? Las fracturas a nivel de la muñeca pueden ser fracturas en rodete en los niños. O sea, el periósteo se recoge y se forma como un pliegue. Esas son las fracturas en rodete de radio distal. Son fracturas que requieren solamente inmovilización y no requiere de ninguna reducción. Más o menos es un mes el tiempo que tienen que estar inmovilizados estas fracturas. Las fracturas desplazadas, como una coles, en los niños requieren sí reducción en sala, ¿no? El límite para una vez que ya está reducido y para saber si requiere más o no reducción son 9 años. Un niño mayor de 9 años puede tolerar una angulación solo hasta 15 grados. Un niño menor de 9 años puede tolerarnos hasta 20 grados de angulación en el radio distal, ¿no? Igual en antebrazo, ¿ya? Siempre los niños pequeños toleran más angulaciones. Rotaciones sí, 0, ¿no? Rotaciones no, nada, pero angulaciones sí puede tolerar un poco más, ¿no? En un adulto dejarle una angulación de 20 grados no, porque el hueso del adulto ya no va a crecer y va a quedar con una limitación para la flexión de la mano si lo dejamos con alguna desviación dorsal o radial o volar de la muñeca, ¿no? Cuando ocurre lesiones a nivel de la mano, los niños mayormente sufren lesiones en las falanges por las puertas, ¿no? Pocas veces he visto fracturas en los metacarpianos, no recuerdo hasta ahora, solamente en las falanges, y es bien frecuente, ¿ya? En la mano, cuando ustedes vean un niño que está con el dedo pulgar recogido, que le digo 6 meses, 1 año, y con el dedito así recogido que no lo puede estirar, no tiene nada que ver con fracturas, ¿ya? Es otro tema aparte, ¿no? Eso se llama dedo en gatillo. Estira y estira así. Es una malformación, ya con eso vienen los niños de fábrica, los hacen mal. Entonces lo que hay que hacer es una corrección. Son pacientes que nosotros los traumatólogos vemos y los operamos, les hacemos una liberación de la polea A1 y el niño va a poder extender y flexionar el dedo. Bueno, ya que hablo de este tema, igual en adultos, pacientes que hacen en su trabajo movimientos repetitivos con los dedos de la mano, flexión y extensión, flexión y extensión. Generalmente son los que cortan pelo, los que hacen trabajos manuales. Vienen con dedos en gatillo, ¿no? Tienen dificultad para flexionar, dolor, y para extender se queda bloqueado. No extiende todos los dedos y se queda el dedo en gatillo, ¿no? Y lo hacen con fuerza y sale así, con fuerza. Eso es una inflamación del tendón flexor, se forma como un chinchoncito
que no deja pasar la polea, usualmente es la polea A1, que está en la palma de la mano. Entonces el manejo es quirúrgico también, ¿no? Si es que antes se ha intentado ya infiltraciones y no mejora, lo tienen que derivar con nosotros para poder hacer el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ya que estamos en mano y que no lo mencioné en la charla anterior, síndrome de túnel del carpo también es bastante frecuente, ¿no? Igual, mujeres que hacen trabajos manuales. El dolor es típico, dolor que la despierta en la noche, síndrome de túnel del carpo, y hacen trabajos manuales, ¿no? Le hacen el test de Fallen y Filkenstein y les va a doler, ¿ya? Igual, los tienen que mandar con nosotros porque no les va a calmar el dolor, ¿no? Hay cirugía, se hace una liberación del túnel del carpo. ¿Qué más? Ya que estamos en mano, nada más, ¿sabes? Yo me acuerdo algo más. Para las fracturas en los niños, usualmente son de manejo conservador porque los fragmentos en ellos son muy pequeños, salvo que sea una fractura larga y asfixiaria, se puede intentar una reducción, pero básicamente ustedes nos van a ayudar bastante ferulizando al paciente. Bien. Yendo más abajo, fracturas del fémur proximal, ¿no? Fracturas de cuello he visto. El paciente no hay que colocarle ninguna tracción como en el adulto, solamente hay que tenerlo postrado y derivarlo lo más pronto posible, ¿no? Estas fracturas se manejan de manera quirúrgica, ¿ya? Solamente lo refieren. Obviamente que el paciente tiene que tener una radiografía, ¿no? Donde sea evidente la fractura a nivel de la cadera del fémur proximal, ¿no? Cuando la fractura está a la mitad, lo que se hace es de acuerdo a la edad, ¿no? Si es un niño menor de 12 años, se hace una tracción por 15 días de partes blandas y luego se coloca un yeso, ¿no? Si es que es un niño ya mayor de 12 años, puede caer con una tracción también, o si no, vemos la manera de hacer alguna osteosíntesis, pero por lo general son de manejo conservador. A nivel de la tibia, es bastante frecuente en niños lactantes una fractura bastante inocente, la fractura de Toddler. Es una fractura que se produce por rotación del pie, una fractura espiroidea que requiere solamente manejo conservador. Se inmoviliza con un yeso desde la punta del pie hasta por encima de la rodilla, ¿no? Recuerden al principio, si ocurre de fractura en la tibia, inmoviliza la articulación proximal, la rodilla y la articulación distal, ¿no? Y tal como les dije, ¿no? Los niños, usualmente los menores de 12 años, toleran angulaciones de hasta 10 grados, bar o valgo, ¿no? Y rotaciones si no toleran rotaciones. Acortamiento pueden tolerar hasta 1 grado de angulaciones. En el fémur, usualmente después de una fractura, cuando consolida, si se deja los bordes afrontados esperando una consolidación primaria, el callo óseo que se forma hace que haya hipercrecimiento de la pierna de ese lado, usualmente queda más larga. Por eso es que cuando nosotros hacemos el manejo ortopédico buscamos de que quede un poco cabalgado, no mucho, 1 centímetro nada más, porque como sabemos que va a crecer aprox 1 centímetro y lo acortamos 1 centímetro, esperamos de que con eso el hueso remodela, ¿no? Y sí, remodelan bastante bien y ya no quedan con mucho acortamiento, ¿no? Ahora, en el tobillo, lo que más frecuente van a ver
siempre son las fracturas articulares, ¿ya? Si en el adulto más lo que van a ver son esguinces, en el niño los ligamentos son muchísimo más fuertes que los huesos. Y antes de pensar que un niño tenga un esguince, ven ustedes hematoma, dolor, dicen, y es en el área del ligamento, y piensan que puede ser un esguince, lo primero que deberían pensar es más bien que es una fractura. Porque los niños usualmente no hacen esguinces, hacen fracturas. ¿Ya? La forma de inmovilizarla igual es una férula solamente desde el pie hasta por debajo de la rodilla, ¿no? Una férula suropedia. Y las fracturas a nivel del pie pues pueden producirse por traumatismos, por aplastamiento básicamente, ¿no? A ese nivel. Igual, manejo de las partes blandas solamente con una férula, hielo y analgésicos antiinflamatorios. Es bien corto esto. Vamos a hablar ahora de unos problemas ortopédicos en niños, que es bastante frecuente. La displasia de cadera, ¿no? De repente a ustedes les va a tocar atender un parto y hacerle las maniobras de Barlow y Ortolani al niño, ¿no? ¿En quiénes tienen que sospechar esto? Los pacientes que nacen con displasia de cadera. Mamá primeriza, primer embarazo. Parto podálico, ¿no? Que haya tenido el niño poco líquido en la barbita, oligohidramnios, y que el sexo del bebé sea femenino. ¿Ya? Eso nos va a hacer sospechar de que la niña o el paciente pueda tener una displasia de cadera, ¿no? Aparte hay otras enfermedades también que pueden asociarse a displasia de cadera, como son el mielomeningocele, ¿no? Recordar que la maniobra de Ortolani es la maniobra que nos va a reducir, ¿no? Primero hacemos Barlow, luxamos hacia abajo y con Ortolani intentamos reducir. Si escuchamos un clic al momento de hacer las maniobras, bueno, hay que mandarlos primero con un traumatólogo, ¿no? Hasta los 2 meses el examen auxiliar con el que se puede mandar es una ecografía de partes blandas de la cadera, ¿no? Donde se mide el ángulo alfa y beta. En niños ya mayores de 2 meses se puede tomar una radiografía y se mide el ángulo acetabular, que hasta antes de los 6 meses debería de ser menor de 26 grados. Si es que es más de 26 grados en una radiografía anteroposterior de pelvis en un niño de más de 2 meses, podríamos sospechar de una fractura, de una displasia de cadera, ¿no? Otra patología bastante frecuente es el pie bot, ¿no? El pie equinovar o pie sambo, ¿no? Cuando se detecta a tiempo, ni bien nace, se puede empezar con el tratamiento ortopédico, con yesos. Semanalmente se va cambiando los yesos, ¿no? Y se va corrigiendo de acuerdo al tipo de lesión. Primero corregimos el equino, porque el niño nace con el pie hacia abajo. En el primer yeso que ponemos solamente nos preocupamos porque la planta del pie esté plana, no esté hacia abajo. A medida ya que van pasando los yesos, vamos corrigiendo poco a poco, ¿no? El aducto y ya luego el varo, ¿no? Es al revés, ¿no? ¿Ya? Es una patología bastante frecuente y se puede resolver solamente con yesos. Esta es una de las partes donde sí se puede hacer bastante por el paciente, ¿no? De repente les toca por ahí en el surún ver algún niñito con parálisis cerebral, ¿no? Niños que están así engarrotados, encogidos, con las piernas flexas, los muslos flexos, las rodillas flexas, que no les permite ni siquiera poder sentarse, ¿ya?
esos pacientes también los vemos nosotros. No sé si los traumatólogos generales, pero acá en el hospital en pediatría sí los vemos nosotros. Y lo que hacemos es liberación de los tendones, tenotomía de aductores. Y con eso conseguimos ya que el paciente pueda estirar la pierna, ¿no? Estirar y acomodarse un poco mejor, darle un poquito más de calidad de vida, nada más. No hacemos milagros, ¿no? Solamente les ayudamos para que tengan una mejor calidad de vida, puedan sentarse, ¿no? Y puedan hacer algunas cositas más. Otro tipo de pacientes que vemos bastantes en el hospital son pacientes con mielomeningocele y las secuelas que ya dejan, ¿no? Una forma práctica de entender el mielomeningocele es imaginarse que tienen una casa de 3 pisos y el primer piso lo han hecho con madera, digamos, y lo demás, lo de arriba, con material noble. No hay base de sustentación. Usualmente, si es que es grave, el paciente no va a caminar, no pueden caminar, pero estas lesiones ocasionan otro tipo de lesiones, ¿no? Ocasionan hiperlaxitud en las articulaciones, ¿no? Y ocasiona pivot y displasia de cadera, ¿no? Si es que el paciente no tiene un mielomeningocele severo, se puede optar por poner las caderas en su sitio pensando que el paciente va a caminar. Si digamos que tiene sensibilidad y cierto tono muscular, hay niños que no tienen ni tono muscular ni sensibilidad. Uno les hace las maniobras para poder poner los yesos para el pivot y no les duele. Si a un adulto le haríamos eso, a un niño sano, por seguramente le dolería, pero a esos niños no les duele. Pero ello no quita que podamos hacer algo por ellos también, ¿no? Así que este tipo de pacientes también con secuela de mielomeningocele los vemos nosotros. Si pueden ver por ahí alguno en su serum, nos lo mandan. Si está asegurado en salud, puede llegar incluso hasta revalidativo, ¿no? Malformaciones es otra de las cosas bastante frecuentes que vemos, ¿no? En las manitos, polidactilias o sindactilias, ¿no? Sindactilia quiere decir los dedos pegados, ¿no? Se hace en coordinación en el hospital junto con el servicio de cirugía de mano. Se programan pacientes para poder hacer la separación de los dedos, ¿no? Hay una enfermedad rara que es el síndrome de Apert, que da los casos más severos de sindactilias, ¿no? A veces todos los dedos están juntos y a lo máximo que apuntamos es a poder separarle 2 dedos para que puedan hacer pinza, nada más, para que puedan hacer pinza. No se puede hacer más por estos pacientes, ¿no? Y bueno, las polidactilias también los vemos nosotros, ¿no? De repente, si ven en su serum por ahí pacientes con polidactilias o sindactilias, no saben a qué especialista llevarlo, nosotros somos quienes nos encargamos de ellos, ¿no? Y bueno, no hay más.